Bueno, para ahondar más en este tema, a esta hora nos encontramos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en CNN Chile. Hola Matilde, buenas tardes. Bueno, rector, ¿es posible la gratuidad universal en la educación superior? Se lo pregunto a usted como rector. Usted no es parte de las universidades que reciben aporte estatal, pero es uno de los actores, digamos, de los protagonistas de esta reforma y también de esta discusión. Bueno, corregir, la Universidad Católica recibe aporte estatal desde hace muchísimos años. Claro, aporte, pero no únicamente. No únicamente, es un aporte que está alrededor del 10-12% de nuestros ingresos totales, y el aporte estatal que recibimos se basa en la investigación que realizamos y en los aportes que recibimos por los estudiantes más vulnerables que recibimos. Contestando su pregunta, a mí me parece que el tema de la gratuidad claramente es un proceso que hace muchos años el país inició y que hoy día está beneficiando a aproximadamente entre el 50 a 60% de los estudiantes más vulnerables que están en las instituciones del Consejo Rector. Eso es lo que hoy día tenemos. Nuestra universidad tiene aproximadamente un 20-25% de nuestro grupo total estudiantil en esos niveles de ingreso, y ellos reciben de parte del Estado el arancel de referencia, y nosotros a los primeros quintiles de ingreso no se les pide el copago. Por lo tanto, hoy día cada institución tiene una educación superior gratuita restringida a los que más lo necesitan. Yo creo que la buena noticia de esta reforma es que esos que más lo necesitan van a ir aumentando. Pero podría ser en detrimento de las universidades como la Universidad Católica, porque le planteo lo que ha dicho la presidenta Bachelet, que ha sido bastante clara. Va a haber gratuidad universal en todos los años en las universidades estatales, y eso no es la Universidad Católica. No, pero lo que ha dicho tanto la presidenta como el ministro y lo que está escrito en el programa es que no se hace distinción de las universidades estatales o no estatales, sino que la distinción que se hace es las universidades que estén acreditadas por una parte, y segundo, que firmen convenios con el Estado de acuerdo a ciertos criterios. Los criterios que se nos han informado es tener un porcentaje de los estudiantes de los primeros quintiles, es tener, por supuesto, el tema de la acreditación, es tener algunos mecanismos de apoyo para los estudiantes que ingresen por sistemas especiales, fundamentalmente los estudiantes más vulnerables que vienen con brechas educacionales. Si uno cumple esos criterios, que son muy apropiados y que tenemos que ir consensuando, y hay que ir dando los plazos para que eso se implemente, las universidades estatales, como las de educación pública no estatal, y las universidades privadas más nuevas que cumplan esos criterios, van a poder recibir estos estudiantes y por ende el aporte estatal. ¿Y entonces será posible la educación gratuita en la Universidad Católica? Es posible, y es posible en todas las universidades, pero yo siempre he dicho que esto es un proceso y que si en los próximos años avanzamos hacia un 70-80% es una muy buena noticia. Lo que a mí me parece precoz es poner un plazo perentorio de 4 o 6 años para una gratuidad completa, porque tenemos que calcular bien los costos, y cuando usted conversa con varios economistas hay varias propuestas de costo de qué significaría esto en la educación técnica, en la educación universitaria. Por lo tanto, lo que me parece que se va a abrir de discusión en el segundo semestre son las propuestas de leyes de educación superior, en las cuales financiamiento es una, pero acreditación de calidad, regulación del sistema, financiamiento institucional son otras propuestas. Y es un proyecto del que conocemos bastante poco, y cada vez que vamos conociendo una parte parece que hubiera un retroceso. ¿Qué le ha parecido lo que ha ocurrido con el ministro de Educación en este último tiempo? ¿Da cuenta de que hay una cierta improvisación o un ensayo-error que plantea un tema para ver cómo cae y si es posible plantearlo así? ¿Cómo ha visto usted el ministro? Yo creo que el ministro ha tenido algunas improvisaciones en el último tiempo que no han sido adecuadas, y hemos criticado varias de ellas. Las expresiones de que solamente las universidades estatales tendrían un patrimonio científico y cultural que preservar, me parece una expresión poco feliz. El tema, por supuesto, de bajar a algunos niños de patines también ha sido poco feliz. Y la entrevista del domingo, más que redundar en ella, yo creo que el ministro ya aclaró que fue un error, aclaró hoy día que
mezcló dos elementos, dos que son importantes. Uno es el financiamiento. Desde nuestra universidad el financiamiento tiene que ser progresivo, siempre focalizado en los que más lo necesitan. Y el segundo aspecto que el ministro levantó, que lo habíamos discutido con el gobierno anterior, con el ministro Beyer, es el tema muy importante de duración de carrera, que no tiene que ver con financiamiento en un primer momento. Y ya vamos a ir a eso, pero le pregunto, ¿usted cree que está en riesgo la continuidad del ministro Izaguirre y sería conveniente cambiar al ministro Izaguirre, considerando además que él planteó hace un tiempo que él de educación no sabía tanto? No, yo creo que no es conveniente, por supuesto. Yo creo que lo que tiene que hacer el ministro es informarse más, recabar mayor información, conversar más con los distintos actores y tener mayor cuidado en las declaraciones que da. Algunas personas dicen que el ministro mejor se silencie. Yo creo que eso es un absurdo. Los ministros tienen necesariamente que dar explicaciones y tienen que dar sus opiniones en las carteras que están liderando, y el ministro de Educación en una cartera tan importante. Pero yo lo que pienso es que hay que estudiar la historia de Chile, hay que estudiar la historia de Chile del aporte de cada una de las instituciones. Tenemos que estudiar muy claramente cuál es el aporte de cada una de las instituciones en educación escolar, en educación superior, y según ese aporte... Sí, porque también el ministro en esta entrevista del domingo, lo más polémico fue el tema precisamente de los 4 años de gratuidad de la educación, pero también habló de otros temas, y precisamente el rector Peña, que es el que le hace la entrevista, el rector de la Universidad Diego Portales, le pregunta por la Universidad Católica precisamente, y dice la Universidad Católica, ella ha estado presente, como usted plantea, en la cultura pública, plantea el rector Peña, desde fines del siglo XIX, y acumula una gran capacidad de investigación. ¿No habrá para ella un trato preferente? Y el ministro responde, no lo habrá, pero tampoco será objeto de maltrato. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones por parte del ministro y qué significa el maltrato? Bueno, yo quiero ser bien claro, a mí me parecen pésimas esas declaraciones. Yo he dicho que me parecen inaceptables. Inaceptables viniendo del ministro de Educación, refiriéndose a una institución de más de 126 años que ha aportado tantos elementos positivos a este país en la formación de científicos profesionales, en la generación de nuevo conocimiento, en la cultura de nuestro país. Yo creo que en estos 126 años nuestra universidad ha estado ligada muy profundamente a los cambios sociales, culturales, científicos del país. Por lo tanto, yo no sé qué espera el ministro, que uno diga que bueno que nos va a dar maltrato. Yo las rechazo de plano y las encuentro inaceptables. Ahora, me parece a mí que nosotros tenemos que seguir avanzando y no quedarnos en esas declaraciones, sino que en el hecho de comprender cuál es el aporte de cada una de las instituciones. Cuando yo le menciono nuestra institución, por supuesto es un ejemplo, pero ¿qué pasa con la Universidad de Concepción? Que sin ser estatal es evidente el aporte al desarrollo de esa región. ¿Qué pasa con la Universidad Austral? ¿Qué pasa con la Universidad Federico Santa María? Bueno, con la Católica Valparaíso. G9 que usted preside. Yo presido el G9 y las 8 universidades no estatales con vocación pública. Del Consejo de Rectores. 8 de las 9 instituciones pertenecen a regiones, están íntimamente ligadas con las regiones. Cuando usted hace una pregunta en las personas que habitan esas regiones, ellos la identifican de vocación pública y no tienen ese concepto de si es del Estado o no es del Estado. Lo único que saben es que estas instituciones han estado siempre propuestas y preparadas y muy dirigidas para el desarrollo de esa región. Bueno, el ministro también, y sigue la respuesta, no solamente se queda en que no va a ser maltratada, no va a sufrir maltrato, dice, gracias a su desempeño podrá acceder a fondos basales y de investigación suficientes. Bueno, obviamente los fondos de investigación son concursables y las distintas instituciones tienen comunidades académicas muy preparadas, muy capaces para ganarse en muy buena lid los fondos concursables. A mí me parece que el ministro tiene que evaluar los aportes económicos que reciben las instituciones y lo que la institución le entrega al país. Y cuando un aporte económico significa todos los bienes públicos que las instituciones de educación superior, las universidades le entregan al país en investigación, en desarrollo cultural, en desarrollo humanista, en licencia, en patente, en generación de valor, yo creo que ese es el gran tema. Lo que yo extrañé en esa entrevista fue focalizar el tema en la calidad
más que en la propiedad de las instituciones. Porque la calidad es lo que va a recibir la familia, el estudiante, la sociedad. La familia, el estudiante, la sociedad va a recibir un aporte que proviene de grandes instituciones, sólidas, con prestigio nacional e internacional. Por supuesto que en las universidades estatales también existen instituciones de ese tipo, pero cuando uno ve cuáles son las 10 o 15 instituciones más prestigiadas a nivel internacional de nuestro país, las universidades que no pertenecen al Estado están muy presentes ahí. Entonces vamos a nosotros a desperdiciar ese gran capital cultural que significan 126 años en nuestro caso, 95 años en la Universidad de Concepción, 60 años en la Universidad Austral. ¿Cómo es posible que eso no se considere y no nos consideremos felices de que grandes instituciones estén desarrollando en el país y con gran reconocimiento internacional? Perdón, rector, pero a usted le queda claro que va a recibir dinero suficiente como para que los estudiantes de la Universidad Católica y del resto de las universidades del G9 accedan a estos planteles en gratuidad. Bueno, por supuesto que para que eso ocurra tienen que pasar varias leyes, varias reformas, varios proyectos. Lo que yo entiendo ahora es solamente las universidades estatales. No, eso no lo ha dicho el ministro y cuando tuvo la reunión con las universidades estatales después lo aclaró, que no se hace. El ministro siempre ha dicho, desde marzo a la fecha, no hay una diferencia entre los aportes que se le van a entregar al estudiante por la propiedad de la institución. Lo que queremos es que el estudiante vaya a instituciones que estén acreditadas y que firmen convenios con el Estado para la atención de una variedad de estudiantes, dentro de ellos focalizando en los estudiantes más vulnerables. Así que yo pienso que en ese sentido no hay un riesgo. En el sentido que yo estoy planteando el riesgo es el entendimiento de que el aporte a las instituciones no se entienda que ese aporte no debe ser solamente por la propiedad de la institución, sino que por la calidad de lo que la institución le está entregando al país. Porque en la propiedad también se plantea que pueden haber intereses que van más allá de lo que plantea el Estado. Por ejemplo, en la Universidad Católica, se lo vuelvo a plantear, ya lo habíamos conversado, siempre se ha criticado que pertenece a la Iglesia Católica y que son grupos que defienden algunos intereses que no son los, digamos, de toda la sociedad. Un ejemplo es en materia del aborto terapéutico, en otro lo oíamos hace un par de semanas con la píldora del día después, que no, o sea, que el de la píldora anticonceptiva, que no se prescribe en los centros de la Universidad Católica, al menos con el logo de la Universidad Católica. ¿Cómo se responde a eso? Si quieren postular a los fondos públicos, hay materias de salud pública que no están adhiriendo. Yo respondo a eso con una respuesta muy sencilla. La sociedad la componen católicos y no católicos. Los impuestos los pagan católicos y no católicos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un Estado, un gobierno, es favorecer las distintas propuestas, los distintos proyectos educacionales que estén al servicio de la comunidad. Y el pluralismo se da cuando distintas propuestas existen y las personas libremente pueden elegir esas propuestas. Ahora, si es que hubiese una región del país en donde solamente hay un grupo no estatal, entiendo el problema. Pero cuando está la diversidad, en donde el Estado tiene sus instituciones, tanto universitarias como de prestación de salud, etcétera, que existan otras instituciones que tienen otra mirada valórica sobre algunos puntos y que sobre esa mirada valórica proponen otra propuesta a la sociedad, constituida por católicos y no católicos, distintos creyentes, me parece que eso es un Estado moderno, ese es un Estado democrático que favorece la libre expresión de distintas ideas. Rector, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hacerle otra pregunta. Otro de los temas que se planteó y que era precisamente lo que el ministro decía, que había habido una confusión, era en la duración de las carreras. Que las carreras, él planteaba que no podían durar tanto tiempo, y ya en la época en que era ministro Harald Bayer se planteó que las carreras debían durar menos, ya que en Chile el promedio era de 6,3 años, que era casi 2 años más que en los países de la OCDE. ¿Es posible formar profesionales en menos tiempo? Bueno, esa respuesta claramente que es posible, y nosotros desde el Consejo Rector, y particularmente de la Universidad Católica, que es lo que hemos estado trabajando más directamente, lo hemos demostrado así. Hemos tenido en los últimos 3 años trabajos muy directos para, por ejemplo, articular la carrera de medicina de 7 años a plantear un proyecto de 6 años más el posgrado o la especialidad médica. En la carrera de arquitectura lo mismo, en algunas carreras de educación lo mismo. Pero yo creo que más que acortamiento es una racionalización de las carreras, y que la carrera que dura 5 años se saque en 5 años, o a lo mejor en un semestre más, pero no se saque en 7 años.
Lo que nosotros tenemos que ver es cómo apoyamos a nuestros estudiantes para que tengan adecuada titulación, disminuir las tasas de deserción, apoyo académico fundamentalmente en los primeros 3 años, fundamentalmente los estudiantes más vulnerables que vienen con brechas académicas. Si usted me pregunta cuáles son los estudiantes que tienen riesgo de atrasarse o de desertar, los que son más pobres, los que vienen de colegios que los han preparado menos, los que tienen que incluso trabajar y estudiar para sacar sus carreras adelante. Bueno, nosotros tenemos que focalizar de nuevo en los que más necesitan ese apoyo. Entonces, antes de pensar en un acortamiento, pensemos en articulación, pregrado, posgrado, pensemos en cómo hacemos que las carreras duren lo que tienen que durar y también hagamos un tercer aspecto que es hacer un análisis en cada universidad de si los contenidos y los objetivos de cada carrera son los más pertinentes. Estoy seguro que vamos a encontrar algunos elementos que se pueden integrar, que se pueden asociar, porque el conocimiento va cambiando y tenemos que tener esa flexibilidad de desarrollo. Rector Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile aquí en nuestros estudios esta tarde. Se nos acaba el tiempo, siempre es corto. Muchas gracias por la invitación, Matilde. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, ya son las 6 de la tarde con 30 minutos precisamente, ya regresamos con otras informaciones del día.